Qué gusto saber que estás con nosotros aquí en estas ediciones especiales de Imaginarte que preparamos por supuesto para ti, para dialogar con gente de la cultura y el arte y conocerlos un poco más de acuerdo al perfil y el desarrollo profesional que han tenido. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir la presencia de una persona muy importante relacionada con un movimiento que se ha convertido en toda una cultura en nuestra sociedad regiomontana, la música colombiana, el sonidero. Y está con nosotros Yasodari Sánchez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, Yasodari, porque hay mucho que comentar en relación a todo este movimiento que sigue presente a pesar de otras corrientes como el reggaetón de nuestra ciudad, entre los jóvenes sobre todo, ¿no? Platícanos, Yasodari, ¿cómo comienza tu vinculación con el movimiento sonidero? Pues bueno, o sea, en principio, bueno, yo soy de la colonia Independencia. Mis papás, familia materna y paterna, son de la colonia. Entonces, pues de alguna manera, pues estás ahí y quizás a veces no te das cuenta que pasan ciertas cosas o que el ecosistema es así, o esta parte como psicogeográfica que uno a veces se batalla en entender. Entonces, yo trabajo desde la disciplina de las artes, pero siempre desde tres ejes, que es la educación, la comunidad y educación, comunidad y arte. Entonces, he trabajado con muchas comunidades indígenas, centroamericanos, ex trabajadores de fundidora, pero desde donde soy, no sé, algo como que decía, bueno, ¿qué es lo que construye esto? Y pues era una cosa súper fácil, ¿no? Porque aparte que toda mi familia son músicos y pues es precisamente eso, la música, ¿no? Y empiezo primero precisamente como desde la lógica de cómo se ha construido la identidad de la colonia Independencia. Claro. Y bueno, a partir de ahí hice como una serie documental sobre migración, porque trabajo desde la migración y el espacio público. Y desde ahí ya hace exactamente 10 años empecé a hacer las primeras entrevistas sobre los sonideros específicamente. Y de ahí pues se ha generado como en diferentes como formas, como dispositivos de arte, de educación y desde la comunidad. Ahora mismo estoy trabajando un largometraje documental que es sobre los sonideros, pero a la par también tengo como una parte editorial, es como un fanzine en donde hay publicaciones trimestrales, y ya me ha escrito personas de la INDEP, pero también de Suiza, de Australia. Interesados en el movimiento. Y también desde la práctica que ellos hacen, como de alguna manera reflexionan. También tengo una serie de cortos documentales al respecto de personajes de la INDEP, pero también a la par ahora mismo estoy como mapeando los compositores que nacen precisamente del movimiento sonidero y luego de esta primera generación de músicos que son Celso Piña, Paco Silva. Claro. Y entonces, bueno, también estoy haciendo un disco que tiene que ver con canciones inéditas que a lo mejor quizás en su momento no se pudieron grabar por alguna razón, y ahora las estoy recuperando. Y también a la par tengo como un programa de podcast en donde también hago. Entonces se volvió como un monstruo ahí de cosas. Pero para mí lo más importante es cómo la música generó comunidad, pero también generó resistencia frente a lo que pasaba después del río, por ejemplo, pero también es algo que provoca resiliencia, ¿no? Entonces, el fenómeno sonidero o del mismo oficio, por eso creo hay una urgencia para resignificarlo, para reconocerlo, porque además ya las personas ya están como en la tercera edad y no está tan documentado. O sea, sí hay libros, o sea, sí hay, no sé, cosas que salen, pero bueno, falta mucho. O sea, tú lo que consideras que es urgente en estos momentos dentro de esta importante
cultura de los sonideros es empezar ya a levantar un registro real a partir de notas periodísticas, a partir de cobertura de eventos que fueron muy importantes, sobre todo en los 90, y empezarlos a juntar todos, ¿no? Sí, y es que aparte que, por ejemplo, los primeros sonideros de la Colonia Independencia nacen en los 60s, o sea, se tienen localizados. Entonces luego fue como una primera oleada de sonido, pero que tenía que ver con cha-cha-cha, con danzón, con eso. No lo dudo ni tantito. Mis papás fanáticos del Acapulco Tropical, que de alguna forma son referentes de la música sonidera en los 70. Y luego ya vienen los 70s, que viene esta parte como tropical, ¿no? De los Amaya, Acapulco, Lili su Perla del Mar, o sea, todos, bueno, también Rigo Tobar, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y luego ya viene ya la apropiación de la música colombiana, gracias al señor que hay que reconocerlo, el señor Mario Murillo, que sus hijos hoy son sonideros y que es el primero, por lo menos de las investigaciones y de los antecedentes que tengo, que es el que llega con los primeros discos también de música colombiana. Mario Murillo estuvo en Colombia entonces, en Cartagena, en Medellín, en todas estas provincias. No, Mario Murillo sobre todo estuvo en realidad en Ciudad de México. Ya. Y de ahí, como eran comerciantes y como la Colonia Independencia casi todos son comerciantes, iban y venían, y él fue el que trajo discos. Y allá se vinculó con gente de Colombia seguramente. Sí, pero sí fue como a partir como de un fenómeno migratorio en donde en ese momento la infraestructura de la Colonia Independencia pues era muy, muy limitada y era también urgente. Entonces, el primer en realidad medio de comunicación para por ejemplo, regularizar terrenos, para politizar, ya llegó el agua, las calles, fueron los sonideros. Entonces era como ponían música, llegaba la gente y de alguna manera pues generaban pues estos diálogos entre la comunidad. Pero tiene que ver mucho con Ciudad de México, con Tepito sobre todo, y con el Peñón de los Baños. Que son principalmente donde también se generaron todos estos movimientos. ¿A qué crees que se deba que, por ejemplo, sabemos que en la Ciudad de México hay una cultura muy fuerte también de música sonidera, pero siento que acá en Monterrey fue como que la punta de lanza a nivel nacional? ¿A qué se deberá eso, que Monterrey fue la plataforma realmente de esa fusión entre la música colombiana folclórica de ese país y esta fusión que se hizo? Y no sucedió allá en la Ciudad de México, a pesar de que allá teníamos a los primeros sonideros, de alguna forma, por así llamarlo. Sí, pues es una de las preguntas que siempre como les pregunto y digo, bueno, ¿por qué será que por qué aquí o por qué nuestro oído es tan colombiano? O sea, exacto. Porque la verdad es que yo llego a algunas casas en la Indepe y están así todas, parecen museos, ¿no? Donde hay banderas, donde hay, o sea, hay todo de Colombia. Y no sé, o sea, también me parece que eso, que fue como una resistencia quizás en ese momento a la música norteña, o sea, y lo que nos queda o que heredamos fue por ejemplo, el sonido del acordeón, pero todo lo demás era como, o sea, era como siento que era, o sea, sí, pero no, pero porque era siempre esta cosa, esta condición de que son de allá o son de otra parte. Entonces, me parece que también las letras que son muy, pues muy especiales, también había como algo que los espejeaba por el mismo proceso migratorio. Como un punto de identificación. Exacto, porque por la amistad, por las condiciones de la colonia. Y creo que en esa resistencia, o sea, tuvo que ver ahí específicamente con la música. Porque incluso hasta la vestimenta, todo lo que rodea al sonidero y a la música colombiana fue muy particular y sigue siendo en cuanto a la manera de comportarse y de vestir y de bailar. Porque siento que acá adoptamos más los bailes, por ejemplo, en los paseos vallenatos y todo eso,
de cómo se baila más en Colombia, y en México no sucede eso. No. Allá siguen bailando de vueltas y de vueltas y de vueltas y se acabó, y acá fue todo un movimiento que creó incluso hasta coreografías muy específicas. Me acuerdo de la motoneta, me acuerdo del gavilán. Sí. Entonces son cosas que solo pasaron aquí. Sí, la verdad es que, bueno, me parece como interesante la apropiación que hacen como de una práctica de origen y con lo que pasa aquí en Monterrey. Pero, pues no sé, a lo mejor, híjole, yo, o sea, siempre pienso que tiene que ver con eso, con que este fenómeno migratorio en la colonia Independencia fue el que apropió o espejeaba estas letras. Y qué más, y bueno, pues eso, no sé. Es muy interesante. También hay que hacer diferencias que en la colonia Independencia, de alguna manera, el movimiento sonidero sigue en bruto, es decir, sigue como con ciertas características. Siguen tocando la música que fue de los 70s, o sea, con la que inician. Siguen con el formato de vinil, que es diferente en la Ciudad de México, que allá tocan a veces con computadora, o sea, bueno, muchos sí tocan con vinilos, pero acá, como dice, la forma del baile o la forma del vestir, sí, es muy específico, pero no tiene que ver tampoco con, como dice, o sea, desde el movimiento sonidero es una cosa como muy ortodoxa y muy clásica. Es como la camisa de palmeras, el sombrero. Y luego todavía hay otra cosa que pasó en los 90s, que es cuando ya nace este baile de la motoneta. Que son los Converse, el paliacate en la frente, los pantalones a media cintura o a media pompi. Sí, y en la Indepe... En el Indepe no es como más... es otra cosa. Para mí se me hacen como más elegantes, así como llegan los sonideros con sus sombreros. O sea, que es el sombrero del folclore colombiano. Del folclore colombiano. Totalmente. Llegan con sus banderas y eso se me hace como muy... O sea, se me hace muy chido. O sea, no lo he visto en otra parte. Y también he estado en muchos proyectos en Ciudad de México con sonideros, y esto solo pasa aquí en Monterrey. Que te digo, es increíble y hay que agradecerlo. Y cierto, tienes razón, hay que documentar todo este movimiento de alguna forma, que aunque ya lo ha hecho el cine. Y ahorita quisiera que me dieras tu punto de vista sobre estas dos grandes películas que tenemos, una más independiente y más experimental, y la otra que hasta rompió fronteras. Creo que de alguna forma están haciendo también la labor de documentar desde la ficción lo que ha pasado con los sonideros. Y me estoy refiriendo a Cumbia Kallera y a la de Ya no estoy aquí. ¿Qué piensas de estas dos películas? Pues digo, se me hace, como dices, importante que pueda, o sea, que pueda como a lo mejor eso, resignificar otra vez ciertas construcciones de identidad, de patrimonio, de memoria. Y me parece bueno. Yo por eso digo, ya tengo el documental, lo empecé en el 2015. Por eso también sí se me hace importante, sí que esté desde la ficción, pero sobre todo que esté desde la parte como más, y otra vez en bruto, y como de la parte como más mostrar la realidad. La realidad. Tal cual. Y sí me gustan, creo que es importante también como dar a conocer, o sea, qué es lo que pasa acá, pero también a veces yo pienso que hay que tener cuidado con las ficciones, porque a veces ese momento muy específico que sitúan en la película, pues tiene que ver con un momento de dolor para muchos, ¿no? 2010, terrible, o sea, para la ciudad. Entonces, sí, digo, lo pongo ahí como sobre la mesa, porque a veces, pues puede estar como ajeno a lo que nosotros vivimos, ¿no? Y puede abrir claro, heridas, y puede abrir, no sé, eso a mí a veces me conflictúa. No son malas películas, son sí, que buenas. Pueden relacionar el movimiento sonidero y colombiano con la situación de la ola de violencia. Exactamente. Que vivimos nosotros. Y parece que no, pero
siempre es como algo que está como todo el tiempo, ¿no? El tabú de que es que eso es violento. Es que la gente violenta, la gente delincuente, la gente que... Exacto. Que es que ¿cómo se llama? Trafica. Que trafica, que se droga, que... Y a veces, o sea, eso es una condición quizás lamentablemente ya global, ¿no? En todos los, y de todos los estratos sociales. Y de todos los estratos sociales. No, por favor. Entonces, o sea... Eso es importante aclararlo siempre. En relación a la violencia social y el narcotráfico, así es. Así es. Entonces, lamentablemente pagan los que menos tienen o una posición social o económica, pues ahora sí que los platos rotos. Sí, eso da coraje. Eso da coraje porque, bueno, hijo, yo soy súper orgullosa de ser del INDEP, pero súper orgullosa. Y a veces así como que dicen y digo, es que no, yo, o sea, he vivido toda la vida y nunca me ha pasado nada y es que no voy sola y luego es que ¿dónde dejo el carro? Yo viví en la Pío X y pegadito a la INDEP y jamás me pasó nada y me iba caminando por la Independencia sin ningún problema, pero sigue el estigma aún en la actualidad. Sí. A tal hora no te metas a la INDEP y no vayas para la risca porque no vas a salir vivo. Y te lo dicen en serio. ¿Tú crees que el movimiento sonidero, de alguna forma, si logramos este proceso de documentación y de dignificación a través de esto que tú estás proponiendo, se logre cambiar ese estigma de algunos miembros de la sociedad con respecto a la independencia? Pues, o sea, yo creo que sí, porque a veces precisamente eso, ¿no? El desconocimiento, pues lamentablemente te hace ignorante. Y aparte que son... Y en varias situaciones de la sociedad, ¿eh? Aparte, bueno, yo como trabajo en comunidad, o sea, al final hay una parte que es muy importante, que es la parte humana, afectiva. Cuando tú sabes, o sea, cuando tú ya encuentras ese ser humano, o sea, que dices, mira, que, o sea, ahí ya pasan otras cosas. Y a veces eso... Porque lamentablemente otra vez esta contemporaneidad todo lo cosifica, todo lo capitaliza. Entonces a veces es como, ay sí, esa película, pero en vez de ver una parte como humana o de alguna manera reflexionar sobre ese momento terrible para muchos, muy al contrario, a veces se capitaliza y dicen, entonces ahorita hay que sacar música colombiana o ahorita es el momento porque la mediatización o porque... Entonces ya a veces no entendemos estas redes de colaboración, qué significa estar en comunidad y pues es eso, todo se convierte en competencia, en capitalizar y la verdad digo, como dices, o sea, no está mal la colonia Independencia, o sea, bueno, yo amo a mi querida Independencia, o sea, y neta que... Y lo que dices, bueno, yo soy maestra y luego a veces me llevo a mis alumnos y luego... De hecho, la semana pasada hicimos un baile en el mercado de Azordaz en apoyo y beneficio a un sonidero que le mando un gran saludo, don Lupe, y que está muy malo en el hospital. Y entonces, hablando de esta urgencia, desde que inicié esta investigación, han fallecido 4 sonideros. Entonces, o sea, no hay más. Y creo que, insisto, es urgente porque precisamente es eso. Y hay que dignificar esto que se convirtió, insisto, en identidad, en memoria, y que para muchas generaciones es algo que a veces se desconoce y que es un origen muy importante. Y eso daría parte de la situación documental, que es importante, ya urgente, comenzar a generarlo para dignificar este trabajo de los sonideros y del movimiento colombiano. ¿De qué otra forma podemos también hacer que nuevas generaciones hereden todo este movimiento para que estos sonideros que se van yendo ya hacia el universo o hacia el retorno a donde venimos todos, pues hereden eso en los nuevos valores, en las nuevas generaciones, para que no se pierda? Pues yo creo que, híjoles, no sé, sí tiene que ver con espacios, o sea, y que sí los hay, pero quizás que fueran como más continuos, que quizás, híjoles, no sé, tú como maestra, por ejemplo. Por ejemplo, yo como maestra,
sí les insisto a muchos de mis alumnos y me los llevo a veces a bailes y bailan y hasta les digo, si bailan les doy puntos. Porque es que hasta que no tienes esta experiencia, o sea, sabes, o sea, ¿qué pasa? O sea, híjoles, hasta que no se humaniza esto, insisto, sabes qué es lo que pasa. Y no sé, algo como muy importante y que tiene que ver con la formación como académica, es que a veces la academia está también de maneras muy ortodoxas o de maneras desde la circunstancia del aula. Y en el aula hay conocimiento, pero afuera hay saber y experiencia. Y es ahí donde pasan estos encuentros disciplinares y que dices, claro, desde ahí yo tengo que trabajar. Claro. Y más cuando es una carrera de artes, cuando es una carrera que es tan sensible y que para mí creo que los circuitos deben de estar abiertos, académicos, artísticos y de la comunidad, en donde estamos en ida y vuelta, en reciprocidad y de manera otra vez intergeneracional, porque es así como entendemos la diversidad y es así como podemos pensar qué significa la diferencia, porque creo que si no entendemos eso, los sonideros van a seguir ahí y no sé quién va a... Entonces hay que empezar, me parece, a romper burbujas, sí. Pero desde todas las disciplinas y ejes. O sea, eso creo que es la posición que para mí es importante. Y desde el medio de comunicación también, ¿no? Yo recuerdo en los 90 hubo un boom todavía a principios del 2000 de programas colombianos. Seguramente tú recordarás de Colombia con Amor, con Cori Colombia con y Servando Monsiváis, que fue un referente en la construcción de todo ese movimiento que se vivió en los 90, pero sí siento que ahorita otros géneros musicales han ganado el espacio y eso es preocupante. A mí me dio mucho coraje, por ejemplo, hablando de música norteña, que llegara la banda y la despojara. Y ya no escuchabas al Poder del Norte, ya no escuchabas a los Cardenales de Nuevo León, escuchabas ya a Arrolladora, escuchabas ya otras bandas. Entonces lo mismo siento que ha pasado con los sonideros y la música colombiana. Te mencionaba el reggaetón. Ahorita los jóvenes están endiosados con el reggaetón. Ay, sí. Yo lo siento, pero no puedo con el reggaetón. Creo en lo diverso, pero ay, me cuesta tanto. Pero es cierto porque, bueno, de este proyecto documental que tengo, alcancé a entrevistar al señor Celso Piña. Y también le preguntaba eso, o sea, ¿por qué el movimiento sonidero queda, pues de alguna manera, desde este perímetro de la INDEP, por ejemplo? O sea, no pasa como en Ciudad de México o en León, en San Luis. Y algo muy importante que me dijo el señor Celso dijo, pues es que esta ciudad tiene mucho dinero, dice, pero tiene mucho dinero para precisamente otros géneros que puedan a lo mejor, o sea, como traer. Y el movimiento sonidero o los sonideros no generan como esa capacidad porque no se ha permitido generarlo precisamente por las redes de radio, de etc. A pesar de que sí hubo una gran difusión o sí siguen pasando cosas. Así es. Yasodhari, tenemos ya que cerrar. No me resta más que agradecerte el haber estado aquí en este especial de Imaginarte. Gracias por traernos a la conciencia la importancia de este movimiento que no puede morir por nuestra ciudad, porque creo yo que forma parte de su identidad cultural. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? ¿Dónde podemos ver más sobre los documentales que has hecho? Dásanos todas tus redes, por favor. Bueno, mis redes son en Instagram Yasodhari y Sintonía Sonidera. Ahí pueden encontrar las cosas que he hecho. Y en los canales de YouTube y en el canal de Vimeo, la serie documental se llama 64720, código postal, porque es el código del INDEP. Claro. Y en el podcast también me buscan como Sintonía Sonidera y pueden encontrar, ahorita llevo como 24 más o menos podcasts con diferentes sonideros. Le mando saludos a todos los sonideros y a los sonideros del sur, porque luego me dicen cosas, pero también a los de la zona norte y los de Guadalupe, porque sí hay muchos, pero mi investigación es específicamente del... Oye, y yo haciendo la señal de los rockeros, no, la de los sonideros, nunca pude hacer el pentagrama. Yo no tampoco.
Es que lo hacen padrísimo. Bueno, es una cosa así más o menos. Sí, no, yo... Pero la cruzan bellamente y gracias, Yasodari. Bueno, hacemos el del corazón del fácil. El del corazón del fácil. Yasodari Sánchez, sonidera, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Imaginarte. Enhorabuena y éxito en todo este proceso documental. Y el otro año ya publicó el libro de los sonideros y de la memoria del INDEP. A ver si te invitamos luego a la galería. Sí. Para que platiques de ese libro, ¿te parece? Sí, claro que sí. Nosotros nos vamos. Gracias por el favor de tu atención. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti. Te espero en la próxima de este programa dedicado al arte y la cultura. Esto es Imaginarte.